Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tercer horizonte cultural, especialmente lo que es la cultura inca y su evolución histórica, lo cual corresponde al tema 2 de Historia del Perú. Podemos ver en este gráfico los periodos en que la historia inca se suele dividir. Tenemos a Sinchi-Roca y Manco Cápac como parte del periodo legendario. Huiracocha, Yaurhuaca, Inca Roca, Capa Yupanqui, Maita Capa y Yoque Yupanqui conforman lo que se llama el periodo de la Confederación, también conocido como periodo monárquico, Confederación Cusqueña. Después tenemos el periodo de expansión, conocido también como periodo imperial, donde tenemos esta trilogía de Huayna Cápac, Tupagui, Yupanqui y Pachacute. Y por último, el periodo del conflicto o de la decadencia, donde tenemos a Huáscar y Atahualpa, que se enfrentan por el trono y coincide con la llegada de los españoles. El periodo legendario curacal, del año 1200 a 1300, se limita especialmente al momento en que se funda el Cusco como un pequeño curacajo con un permanente estado de tensión con sus vecinos, y corresponde a los gobiernos de Manco Cápac y Sinchi-Roca. Es un periodo que se llama curacal justamente porque ellos tenían la categoría de curacas. El periodo monárquico de la Confederación Cusqueña nos muestra un momento en que los incas ya están más fuertes en el Cusco. Nos muestra un momento en que los incas ya están más fuertes en el Cusco y empiezan a conquistar a otros pueblos del valle, ya sea por la guerra o por alianzas. Se expanden por lo que es el departamento del Cusco y el de Apurímac, conforman lo que se llama un reino regional. En sí era una confederación de tribus de lengua quechua que reconocen el liderazgo de los incas del Cusco como los jefes o sinches. Pero aún no existía una estructura estatal compleja. Era una alianza ligada por lazos útiles, religiosos y mágicos. Aquí corresponde a los reinados de Yoque Yupanqui, a Huiracocha, es decir, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y por último Huiracocha. En sí se expanden hasta la meseta del Collao. Después tenemos el periodo imperial o de la expansión. Este periodo se inicia con la derrota de los chancas y se produce una expansión rápida y violenta, ¿no? En escasos 94 años, los incas se expanden formando todo lo que es el Tahuantinsuyo. Aquí los soberanos incas ya son considerados emperadores. La expansión se da hacia el norte y hacia el sur. Aquí tenemos a Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac como los incas que son considerados los incas de la expansión. Tenemos el periodo del conflicto o la decadencia de 1532 a 1575, y que luego de la muerte de Huayna Cápac se da la guerra civil entre las panacas de Huáscar y de Atahualpa. Hay un gobierno breve de Huáscar y finalmente Atahualpa se impone.
finalmente Atahualpa se impone y al llegar los españoles manda a ejecutar a su hermano. Este periodo coincide con el final del imperio de los incas. Si queremos mencionar a los gobernantes del Tahuantinsuyo, tenemos que hablar de los incas. Hay que entender que existen en la historia inca dos dinastías, los Ana y los Suri. Entonces tenemos incas que pertenecen a los Suri, que coincide con la etapa inicial, y posteriormente los incas de la dinastía Hanna. En el Urin Cusco tenemos a Manco Cápac, un inca de periodo legendario, su primer gobernante. Luego tenemos a Sinchirroca, que gobernó posiblemente más de 20 años. También estuvo limitado al Cusco. En sí mantuvo los territorios de su padre Manco Cápac. Finalmente, Yoque Yupanqui empieza a liderar la hegemonía que los incas tienen sobre los pueblos vecinos, ¿no? Empieza a conquistar algunos de estos valles. Por ejemplo, vence a los guayas y se inicia la Confederación Cusqueña, ya que otros pueblos empiezan a reconocer el liderazgo inca. Sigue Maita Cápac. Maita Cápac, que significa ¿dónde está el poderoso? Hay una leyenda sobre él que fue un niño que nació con mucha fuerza, aunque era prematuro, y empezó a derrotar a los ayahuasca, lo que le valió pues celebrarlo con el huarachico, ¿no? Un ritual que simboliza el inicio de la vida viril entre los varones y corresponde al paso de ser un adolescente a ser considerado un hombre adulto. Tenemos a Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui es el primer inca que empieza a expandirse fuera de la región cusqueña, pero aún estamos todavía muy cerca, y él anexa a los Cuyumarca y a los Andamarca. Logró enfrentar a los condesuyos y derrotarlos, y es el inca con el que termina la dinastía de los Urin Cusco. El primer inca de los Anan Cusco es el Inca Roca. En sí, él es el primer gobernante que se le llama Inca. Gobernó alrededor del año 1530 y con él se inicia la rivalidad con los chancas. Él conquistó los territorios de Maina, Pinagua y Caitomarca, también en los Garros de Cusco. Penetró por el oriente hasta Paucartambo. Hizo obras interesantes dentro de Cusco, como la Casa del Saber, el Yachayhuasi, y la residencia del Inca Cora Cora.
siendo el primer inca de Lojana Cusco, es sucedido por Yaguar Huaca, llamado también el que llora sangre porque fue raptado por los ayamarcas, pero hay una leyenda que cuenta que el niño de Yaguar Huaca, llora sangre y sus raptores, asustados, lo devuelven a su padre. Le sucede Huiracocha, considerado el primer gobernante inca con pretensiones imperialistas. Es en este tiempo que se produce el ataque de los changas al Cusco. Él ya estaba anciano, se negó a defender la capital y nombra como heredero a Urco. Sin embargo, uno de sus hijos, Pachacútec, toma a su cargo la resistencia y derrota a los invasores. Pachacútec gobernó de 1438 a 1471. Es considerado el gran conquistador del imperio inca. En su gobierno se produjo el mayor crecimiento del imperio, fue un gran gobernante. Conquistó a los chinchas, a los collas, a los huancas y tuvo un gobierno largo. Mejoró la organización del Estado, dividiendo el imperio en 4 regiones suyos. Se expandió hasta el Ecuador, hacia el sur, ocupó a la meseta del altiplano después de vencer a los collas y los pacas, y también hizo actos administrativos de organización. Finalmente le sigue Tupac Inca Yupanqui, considerado un genio militar, el Alejandro Magno del Nuevo Mundo, y también como el Inca navegante, pues hay indicios de que llegó a las Islas Galápagos y Oceanía. Sofocó la resistencia de los chachapoyas y avanzó por el norte hasta Quito. Trató de incursionar a la selva, pero tuvo que regresar para enfrentar la rebelión de los collas. Él murió en 1493. Sucede en el trono el Inca Huayna Cápac, considerado el último gran emperador del Incario. Él conquistó el Golfo de Guayaquil, llegó hasta el río Ancasmayo, Colombia, y estableció su residencia en Tumibamba, considerado una ciudad que rivalizaba con el Cusco. Su gobierno coincide con el segundo viaje de Francisco Pizarro y la llegada de las enfermedades que tenían los europeos, por lo cual Huayna Cápac posiblemente enfermó de viruela y falleció en 1525. A su muerte se inicia la decadencia. Huayna Cápac, antes de morir, designó a su hijo Ninan Cuyuchi como su sucesor. Pero este príncipe murió de forma repentina y en su lugar fue coronado Huáscar en 1525. Sin embargo, en Tumibamba estaba su hermano Huáscar, que también se consideraba como un legítimo sucesor, por lo cual se enfrentaron en sangrientas batallas entre estas tropas cusqueñas y quiteñas que terminaron con la victoria final de los quiteños. Huáscar fue tomado prisionero y fue muerto por orden de Atahualpa. Atahualpa fue hijo de una princesa de Quito. Ya sabemos que Huayna Cápac se asentó y estuvo mucho tiempo en esta región de Guayaquil, en la ciudad de Tumibamba, y se rebeló contra Huáscar. Tuvo 2 grandes generales, que fueron Calcuchíman y Quisquit,
que pudieron derrotar al ejército cusqueño en la batalla de Cotabamba. Fue justamente en su viaje triunfal con dirección al Cusco que fue tomado prisionero por los españoles. Era el año de 1532 y se marca el final del Imperio Incaico. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí llegamos en esta lección. No se olviden ustedes mantener el libro al día y resolver el cuestionario que se acompaña en el grupo de WhatsApp. Tengan muy buenos días, que les vaya bien con todas sus labores.